Carta a la iglesia de Sardes. Desde el punto de vista histórico, Sardes pertenece a la edad o al periodo del iluminismo. Para mí mal llamado así, porque como vamos a ver en la carta, y es el mismo Señor el que lo señala, esa aparente luz es falsedad y soberbia. Habría que llamarlo más bien ilusionismo. El hombre deja de mirar a Dios y se mira a sí mismo, mira al hombre. La razón humana pretende separarse de la razón divina y se encumbra como una diosa, y como un ídolo se manifiesta en el mundo de las artes, de la ciencia, de la política, en lo social, bueno, en la cultura en general, ¿no? También junto con la exaltación de la inteligencia y razón humana, la voluntad humana y la libertad son absolutizadas, desligándose de la voluntad divina y de una libertad con fundamentos éticos y morales que provenían de la fe. Se asoma como un movimiento de liberalismo que impactará no solamente en lo económico, sino también en lo político. Es el tiempo de las revoluciones, como la francesa, y las independencias, especialmente en América. Estas independencias tan aplaudidas en los textos de historia, y obviamente aún hoy, ¿no? Las fragmentaciones de las grandes naciones. Por ejemplo, España, que era grande y libre en el Señor, y se ve dividida y termina perdiendo territorios en América. Estoy pensando siempre cómo, o lo que hubiera sido España si hubiera permanecido unida, cómo ataca el demonio a España. Porque si a España la tiene fuerte, sabe que está derrotado en el mundo. Así que siempre ha intentado desintegrarla. En esta época, en la época del iluminismo, y también ahora, nada mejor para el demonio que una España fragmentada y lamentablemente los españoles que no recuerdan o no recordamos, porque también me siento un poco español, el destino grande que el Señor tiene para esta gloriosa nación. Volviendo al tema, pero tiene que ver también con esto, la desintegración es consecuencia del abandono de lo divino, siempre. Lo divino es fundamento de unidad, de integridad y de solidez. Cuando se abandona lo divino, eso se pierde. En este tiempo se conciben estas rupturas en el campo de la razón y la voluntad como un amanecer luminoso en este tiempo de la historia de la iglesia de Sardes. Pero en verdad no hay época más oscura que Sardes, porque lo que sucederá en la iglesia en este tiempo y en el que sigue es consecuencia justamente de este oscurecimiento. Sardes es la iglesia oscurecida por el humo de Satanás y por sus obras de oscuridad. En líneas generales, Dios es totalmente desplazado y el hombre, su inteligencia y su voluntad ascienden hasta sentarse en la cátedra, no la de Dios, sino en la de Satanás, con su grito de furia: non serviam, no te serviré. La voluntad humana se libera de la voluntad divina, la desconoce y se vuelve soberbia y caprichosa. La inteligencia, ya dije, ¿no? Se oscurece y se cree ver, cuando en realidad está ciega. Es el tiempo en el que se da la reforma protestante, donde todo lo que era legítimo es puesto ahora en tela de juicio.
los reyes, la monarquía, el papado y la tradición. Detrás de ella, la divinización de la razón, por la cual el protestantismo se arraiga el derecho y la sabiduría de interpretar libre y personalmente la Biblia. Y la osadía llega a ser tan grande que para moldar la Biblia a sus ideas eliminan del canon de las escrituras libros de la Biblia. O sea, la palabra de Dios quedaba a merced del pensamiento de la razón humana, totalmente independizada de toda doctrina cuidadosamente conservada durante años por la Iglesia Católica. Sardes es la consecuencia del enfriamiento del primer amor, del amor a Dios sobre todas las cosas, por amores secundarios, especialmente por amor al hombre. Es consecuencia de la persecución de la verdad, es consecuencia de la idolatría, es consecuencia directa de la tolerancia, de haber tolerado el pecado en general, que vimos que en Tiatira tomaba como cuerpo, como un cuerpo representado en Jezabel. Sardes es el resultado de todo lo que Jesús quiso corregir en las iglesias primeras, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y no se corrigió. Y en Sardes vemos cómo se erige la falsa iglesia sobre la verdadera y se invierten los polos. Solo algunas personas se mantienen fieles a la iglesia y no han pecado, viven en gracia. Pero Sardes, en el resto, y no en este pequeño resto, sino en la mayoría, está muerto. La verdadera iglesia se ha vuelto o comienza a ser un pequeño resto fiel. El Señor le dice a Sardes: conozco tus obras, aparentemente vives, pero en realidad estás muerto. Terrible sentencia. ¿Y qué grado de ceguera, producto de una soberbia bestial? La razón humana, la inteligencia, que como potencia espiritual se oscurece al separarse de la razón y voluntad divinas. Y del mismo modo que el enemigo, cuando cayó, se contempló a sí mismo y se oscureció, precipitándose al infierno. La ciega soberbia que conduce a la hipocresía y a la falta de registro verdadero de sí misma. Al abandonar la santa tradición y modificar la Biblia, al arrogarse una libre interpretación de la palabra de Dios, esta palabra que es luz, que ilumina a los hombres, se vuelve oscura y desconocida para Sardes. El mismo Juan dice: la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. De modo que el oscurecimiento se va adueñando de la mayoría, porque la falsa iglesia se ha encumbrado, y ese encumbramiento la hace sentir viva, pero la hipocresía en la que vive, la ceguera que tiene, le impide ver la mentira. Se cree viva, pero ha muerto la gracia a la vida divina. Aparentemente vives, pero en realidad estás muerta. En el protestantismo, por ejemplo, se llega a abandonar los dos grandes pilares de la Iglesia, la Eucaristía y a la Madre de Dios, María Santísima. De modo que es una falsa iglesia que se derrumba por abandono de la verdad, y producto de ello, lo vemos, es la multiplicación y división de sí misma, porque en definitiva cada uno puede formar su propia iglesita e interpretar la palabra como le plazca. ¿Cuántas denominaciones de iglesias evangélicas y protestantes hay hoy? Voy a contar una experiencia personal. Quizá no venga al caso, pero me viene a la mente. Es sobre el protestantismo y la Eucaristía. Mi abuelo era protestante, era un férreo protestante, un enamorado de la Biblia. Cuando yo tenía 100 años, me fui a vivir con él, y viví con él hasta que me casé. Nuestras charlas eran generalmente sobre el día que le llegase su muerte. Imagínense una persona de 100 años y no piensa en su muerte, y más una persona de fe.
Y también el otro gran tema era la Biblia. Pero un día, y era una preocupación que yo tenía desde chico, porque mi abuela era católica, de misa diaria y de comunión y sacramentos, y, pero bueno, era protestante, ¿no? Pero desde chico siempre era una preocupación la fe de mi abuelo. Así que un día preocupado le dije, tengo miedo de tu destino eterno. Me miró con cara de, ¿pero qué me estás diciendo, no? Porque le dije, la Biblia dice que si no comes y bebes el cuerpo y la sangre de Jesús, no tenés vida, no vas a tener vida eterna. Y le argumenté, el que come, Jesús dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y le recordé cómo lo abandonaron la mayoría de los discípulos cuando el Señor pronunció el discurso del pan de vida. Le dije que yo veía en ellos, en todos los que abandonan a Jesús, a la iglesia protestante. Y quedó un pequeño resto ese día. Y el resto era de los apóstoles y algún que otro más. Esteban, Hermas, quizás estaba Manaén. Tanto que le pregunta a los apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? Y San Pedro dice, no, ¿a dónde iremos? No solo tú tienes palabras de vida eterna. Me miró seriamente, ¿no? Y me dijo, es que yo no creo en la Eucaristía y no pienso volver a Roma. Entonces le dije que pensaba que los protestantes habían interpretado mal el texto bíblico y que la Biblia se interpretaba primeramente literal, de modo literal. Y que si no cabía una interpretación, si no era inteligible, si no era comprensible de modo literal y no cabía otra interpretación, podría recurrirse a la alegoría. Y le sugerí justamente leer Juan 6, el texto del pan de vida. Así que el viejo de 100 años, y casi ciego porque tenía cataratas y también un glaucoma, de la misma manera que Sardes, que ya no veía, él se pasó con una lupa 3 meses enteros leyendo a Juan 6, estudiando y seguramente pidiendo la luz del Espíritu Santo, ¿no? A veces me despertaba muy avanzada la noche y lo veía ahí en su escritorio leyendo la Biblia, ¿no? Y le decía, anda a dormir, ¿qué estás haciendo a estas horas despierto? Me miraba y me sonreí y me decía, estoy leyendo a Juan. Se lo había tomado en serio. A los 3 meses, como 3 largos días de oscuridad y sepulcro, la iglesia de Sardes en mi abuelo se reanimó y resucitó. Y me dijo así, tenías razón, Jesús está verdaderamente en el pan consagrado, está en la Eucaristía. Así que días después, el querido el padre Eduardo Pérez, lo confesó y tomó la comunión junto conmigo. Fue un día de gloria. En su vida comulgó 3 veces más y a los 105 se fue a la casa del Padre. ¿Cómo lo sé? No solamente porque tomó la Eucaristía, cuando estaba agonizando, y porque me lo había pedido. Muchas veces le avisé que se preparara porque había llegado su hora y que iba a morir. Me miró, no me dijo nada, sintió con los ojos y se sumió en una serena agonía, que yo después no lo volví a ver, pero duró 2 días más. Yo pensé que el día que yo fui era el día que se iba a ir, pero vivió 2 días más. Ese mismo día yo estaba ahí, cayó un sacerdote al cuarto del hospital, que providencialmente era el mismo cuarto y la misma cama donde mi abuela había muerto unos años antes, y le dijo, Jorge, soy sacerdote católico. Tata, que así lo llamábamos, salió como de ese jadeo, ¿no? Y como si hubiese despertado con todas sus luces, le dijo sonriente, lo estaba esperando. Salimos todos corriendo porque tenía que confesarse y no sabíamos cuándo le iba a llegar la hora. Bueno, perdónenme este excursus, ¿no?
largo, pero veo en él el retorno de los hermanos separados y la reanimación de la iglesia de Sardes. Cuánto daño ha provocado tergiversar la palabra de Dios, con interpretaciones racionales y naturales que la vacían de su verdadero contenido sobrenatural, porque se han alejado del espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad no separa, no divide, no provoca quiebres, unifica, integra. Pero en esta época, a través de esa reinterpretación personal de la palabra de Dios, se llega al sumum de la idolatría, un falso ídolo que bajo apariencias pretende ser Cristo y su iglesia, pero es un falso Cristo y una falsa iglesia. Por eso le dice la carta: aparentemente vives, pero estás muerto. Es una vida aparente, pero no verdadera. Y le sugiere esta falsa iglesia, llamándole a la corrección: permanece alerta y reanima lo que todavía puedes rescatar de la muerte, porque veo que tu conducta no es perfecta delante de Dios. En el año 50 le dice Jesús a María Valtorta: uno podrá llevar el nombre de cristiano, pero no será uno de los sarmientos que él alimenta. Será tallo arrancado, que aunque no se haya secado del todo porque una natural tendencia al bien la lleva a obrar como justo, es un ramo que se ha vuelto a plantar por sí mismo, con soberbia, de modo que ha formado una planta aparte, que da vid silvestre, con uvas no buenas. Para volver a ser tal, tendrá que ser insertado de nuevo en la verdadera vid, en la única y verdadera vid, que le permite dar a los sarmientos frutos copiosos y santos. Esta verdadera vid es la Iglesia Católica. En esta carta el Señor llama a la vigilancia, a estar alertas, y especialmente para que vuelva a vivir y se reanime y rescate de la muerte, la invita a recordar cómo ha recibido y escuchado la palabra de Dios. Ese cómo, en mi opinión, hace referencia a la tradición y al magisterio de la Iglesia, depósito de la verdadera fe. Porque el modo en que se enseña la palabra, en que se interpreta y que se recibió, está de alguna manera depositado en la Iglesia como maestra y en su tradición. La consecuencia de no vigilar y modificar el modo de recibir y escuchar esa palabra que es vida, pero que al soberbio se le vuelve tiniebla, es que el mismo Señor, si no vigila, dice que llegará como un ladrón y lo sorprenderá. Dice así: porque si no vigilas, llegaré como un ladrón en la noche y no sabrás a qué hora te sorprenderé. Este llegar como ladrón no parece bueno, en el sentido que los ladrones roban y despojan. O sea, que pase como en Marcos 4, ¿no? Que dice el Señor: al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que creía tener. Sardes creía que estaba viva, pero no, estaba muerta. Se le va a quitar incluso esa vida que cree tener. Y hablamos en términos de gracia, de vida eterna, de vida divina. Sardes aparentemente se cree con vida, en gracia, pero está totalmente muerta. Lo que creía tener, si no se arrepiente, va a perderlo para siempre. Sin embargo, y este es un pero positivo, antes en las otras cartas el pero era para marcar el error y la falsedad, ahora es para resaltar virtud. Sin embargo, tienes todavía en Sardes algunas personas que no se han manchado su ropa. Ellas me acompañarán vestidas de blanco porque lo han merecido.
es la primera vez que se menciona un resto que permanece fiel en las cartas. La verdadera iglesia, en términos cuantitativos, ahora es la minoría. Pero mientras la falsa se sumerge en una mayor oscuridad, la verdadera permanece pura y sin mácula de pecado. Cuando pensaba en nuestra sardes personal, es una interpretación personal, por supuesto, la veo más que ninguna otra iglesia como la iglesia del yo, la iglesia del ego. El ego que se cree más libre e independiente cuando más se desliga de Dios y de las cosas del Padre. El yo que hace de su razón un culto, que cree que se las sabe todas, que se erige en maestro y que a veces pretende darle cátedra al mismo Dios. El yo, este yo que interpreta todo desde sí mismo, es autorreferencial, como si fuese el centro del universo. El yo que entroniza su voluntad y critica los mandatos del cielo, y todo en él es querer personal para sí mismo, para darse placer, para vivir o permanecer en zonas de confort, obviamente lejos de cualquier sacrificio o postergación o don de sí mismo. Así nuestra sardes, invadida en su mayoría por el yo, anula las potencias espirituales porque las desliga de Dios y de su luz. Y queda un pequeño resto. Un resto donde permanece el Señor escondido. Y si el hombre tiene la gracia suficiente, aunque sea muy frágil y muy débil, un pequeño resto de amor a Dios y de consideración de Dios. Pero este yo sin Dios, esta sardes personal, se siente libre, se siente que vive, que puede hacer lo que quiera. No que la libertad es para hacer el bien, no, sino que el bien es lo que ese yo quiere, lo que su voluntad desea. Él es el propio parámetro de la verdad y del bien. Al yo del hombre Jesús le dice: aparentemente vives, pero estás muerto. Muerto a la gracia, muerto a la vida divina. El yo en su encumbramiento personal, en su soberbia, es un ciego que no puede ver ya su miseria. Para el Señor su conducta no es perfecta. Vuelvo a la idea, el yo es la falsa iglesia personal. La sardes personal, y hay que combatirla. ¿Y cómo rescatar de la muerte y reanimar lo que puede ser salvado todavía? La carta lo dice: recuerda la palabra de Dios y arrepiéntete. El problema es que al yo, que el yo representa en un plano personal lo que el fariseísmo, la sinagoga de Satanás y su heredera la masonería representa para la iglesia, lo falso. Se han infiltrado desde el primer momento y fueron tomando cuerpo hasta diseminar sus mentiras con apariencia de perfección y de bien. De ellos decía Jesús, como le dice a nuestro yo: si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen vemos, vuestro pecado permanece. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? ¿Acaso nuestro yo puede guiarnos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Así estamos incluso a nivel universal, guiados por yo, por egos. ¿Todavía vamos a confiar? Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que confía en su yo.
cegado en su soberbia y en su autonomía egoísta e hipócrita. El yo debe morir crucificado, como la humanidad de Cristo en una cruz. Muerto al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, como dice San Pablo en Romanos. Por eso, y esta es la manera de rescatar de la muerte y reanimar lo que todavía puede ser salvado, por eso cuando vengan las cruces y los sinsabores de la vida, y nuestro yo grite de dolor, perdón, cuando el yo busque evitar las cruces y los sacrificios, hay que callarlo. Es nuestra falsa iglesia interior que quiere vivir de apariencias y una vida que en realidad es muerte y pecado. La cruz que el Señor nos regala y permite es la que reanima lo que puede salvarse de nosotros mismos. La cruz es la que conserva inmaculado aquellos aspectos personales que lo son tal por asemejarse e identificarse con Cristo el Señor. Como dice San Pablo, si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Como ven, si el yo no muere crucificado, nuestro verdadero ser está muerto. Si muere, resucita en Cristo. Y resucita con una inteligencia iluminada por la gracia y una voluntad que ama a Dios sobre todo y solo desea su querer, el querer divino. Así la persona adquiere una nueva vida y es libre definitivamente para gozar de la verdad, el bien y la belleza, de una vida en Dios. Dice también San Pablo, comprendámoslo bien, nuestro hombre viejo ha sido crucificado con él, para que fuera destruido este cuerpo de pecado, y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Nuestro yo es este cuerpo de pecado, la carnalidad, que decía como Sardes que vivía, pero en realidad estaba muerto. Pero si muere en nosotros, ya no se puede pecar más. Y el yo no puede pecar más porque está muerto. Y nuestro verdadero ser, que somos en la medida en la que nos identificamos con Cristo, una vez resucitado, ya no muere más. San Pablo dice, sabemos que Cristo después de resucitar no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre él. Por eso al final de la carta, Jesús les anuncia el premio a los fieles, a la iglesia fiel de Sardes. El vencedor recibirá una vestidura blanca y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y sus ángeles. Es decir, esta vestidura blanca, y que su nombre esté definitivamente escrito en el libro de la vida, es anuncio de salvación eterna para los que sepan morir a sí mismos y nacer en Cristo, a la nueva vida en Él. Y Jesús además señalará a su Padre, a los fieles de Sardes, porque habrán lavado sus vestiduras en la sangre de Él, del Cordero, en la sangre que surge del martirio personal. Y para terminar, porque se hizo un poco larga la charla, discúlpenme, voy a leer un pequeño comentario que le hace Jesús a Luisa Picarreta. Dice así: luego el Señor me ha hecho notar un lugar en el mundo en que subía un humo negro y me ha dicho, mira, ahí hay hombres de Estado que quieren decidir la suerte de los reinos, pero hacen sin mí, y donde yo no estoy, no puede estar la luz. Por eso no tienen otra cosa que el humo de sus pasiones que los ciega mayormente. Por eso nada de bueno concluirán, sino que todo servirá para exasperarse recíprocamente y suscitar así más graves consecuencias. Pobres pueblos dirigidos por hombres ciegos y llenos de intereses. Estos hombres serán señalados como una fábula de la historia, buenos solo para causar ruina y desorden, pero retirémonos
y dejémoslos a expensas de ellos mismos para que puedan conocer qué significa hacer sin mí. Entonces Jesús ha desaparecido y yo he vuelto en mí misma. Ave María Purísima, sin pecado concebida.